Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a hablar sobre el tema estilos de apego en los docentes. Generalmente hemos hablado eh, principalmente sobre el estilo de apego en las relaciones de pareja, que es donde eh, más lo hemos ubicado, en- o donde se manifiesta, hemos dicho, donde se manifiestan más los estilos de apego. Ahora, aquí sí habría que precisar, señalar de manera muy concreta que los estilos de apego tienen que ver concretamente con las relaciones en sí, pero sobre todo las relaciones em, que tienen que ver con una figura, con figuras de autoridad, ¿ah? Con figuras de amor, con figuras de respeto, porque estas figuras son las que de una u otra manera satisfacen una necesidad a la persona. Y cuando hablo de la persona, sí nos vamos a remitir a la etapa de la infancia. Es decir, el niño busca satisfacer sus necesidades gracias o a través del apoyo de esas figuras importantes en su vida. En este caso, sus padres. Ahora, em, a lo largo de la historia, los educadores, los psicólogos, los teóricos de la educación han hablado sobre em, la satisfacción, sobre la satisfacción de las necesidades del niño. En estos casos también sobre la satisfacción de las necesidades en sí de la persona, la satisfacción de necesidades básicas. Por ejemplo, cuando el niño llora porque tiene hambre, porque tiene frío, porque se siente incómodo. Entonces, quiere que se le cumpla una necesidad, por supuesto, y sabe que cuenta con esas figuras importantes en su vida, con un padre, con una madre, sobre todo, en principio, con una madre, ¿verdad? Que en inicio le solventa la necesidad de alimento y a través de esa necesidad de alimento, pues obviamente siente ese amor de madre incondicional. Una madre, como hemos dicho, que no se queja, sino que al contrario celebra el acto de amamantar a su hijo. Entonces, desde ahí ya se está cubriendo, cumpliendo una necesidad, ¿sí? Entonces, los estilos de apego, o el apego, mejor dicho, se genera a través de ahí, ¿no? De la satisfacción de necesidades, un apego seguro. Cuando no hay una satisfacción de necesidades, o estas se prolongan, o se suspenden, o de alguna manera hay un espacio para la satisfacción de la necesidad, ¿sí? O de plano no lo hay, por supuesto. Estamos hablando de estilos de apego inseguro. Entonces, ¿quién es el docente? Que es el tema que nos ocupa en esta ocasión y que, como empecé diciendo, siempre hemos centrado este tema de los estilos de apego en las relaciones de pareja. ¿Qué pasa en este otro tema de los estilos de apego en la relación maestro-alumno, ¿no? O mejor dicho, en la relación alumno-maestro? Son dos perspectivas diferentes, ¿no? En esta ocasión vamos a tratarlo quizás un poquito más ampliamente o más, vamos yéndonos más enfocados a la relación maestro-alumno. ¿Qué espera el maestro? ¿Qué espera ese maestro de sus alumnos? ¿No? En realidad, ¿qué espera?
qué necesita en cuanto a, en cuanto al apego se refiere, ¿verdad? A la satisfacción de necesidades personales, ¿no? Sé que casi nunca, ¿verdad? O muy poco se habla sobre los estilos de apego en los docentes. Se debería para poder entender al docente. Y también se debería para poder entender al alumno. Ahora, ¿por qué empecé explicándolo así? Porque hay una transferencia, se habla de una transferencia de roles, es decir, que las figuras de autoridad que hay en el hogar, en la casa, y que son parte importante para la conformación de valores, de la educación en sí del niño, ¿no? La conformación de esquemas, em, de eso, de esquemas para la satisfacción de necesidades, ¿no? De ese niño. Hay una transferencia, decíamos, de roles a la escuela, al ámbito escolar, aquella figura, ¿no? Importante que es la madre, ¿sí? Ese, ese rol de madre, ¿sí? Y sí o sí va a haber una interacción con la docente, con la maestra, ¿verdad? Dependiendo de cómo haya sido, ¿sí? La consideración que haya tenido esa, esa madre para con su hijo, ¿sí? ¿Cómo lo aprendió ese niño? Ese niño que quizás en un futuro eligió ser docente. Entonces, ¿cómo aprendió a ser considerado por esa madre, ese niño o esa niña, ¿no? Ese docente o esa docente en potencia, ¿sí? En un futuro. Ahí se hace ya la transferencia, ¿sí? De roles, es decir, ahora el docente asume el papel, ¿verdad? Aprendido de la madre, ¿ah? O del padre, ¿verdad? En caso de, dependiendo ahí las circunstancias y del estilo de apego, porque aquí ya estamos hablando, ¿verdad? Que, eh, ¿qué figura influyó más a ese niño? ¿Sí? Y cómo fue tratado, que ahorita me gustaría destinar algunos minutos para hablar de los elementos del apego, para que quede más claro. Pero eso, estamos hablando ahora de la transferencia de roles. Ese niño, por ciertas circunstancias del destino, decide ser docente y la manera de relacionarse con sus alumnos sí que va a depender de cómo haya sido la relación de este con sus padres, cómo lo aprendió, cómo aprendió a relacionarse. Ahora sí, vamos a la especificación de las características del apego, ¿sí? ¿Qué es lo que hace o qué es lo que conforma este concepto de apego? ¿Sí? En eso que habíamos dicho de que es la primera manifestación, ¿sí? De apego seguro, vamos a llamarlo así, es la consideración que tiene la madre para con el hijo para satisfacer la necesidad de alimento, ¿no? Es decir, amamantar a su hijo o a su hija, ¿no? Sin, digamos que, anteponer sus propias necesidades, la madre, ante las necesidades del hijo. Que si bien es cierto, es importante esta cuestión del amor propio, por supuesto, pero es qué le estoy comunicando al hijo cuando yo le estoy de alguna manera satisfaciéndole la necesidad de alimento. ¿Qué mensaje le estoy dando a ese hijo o a esa hija, ¿no? Cuando se da este acto de amor, porque no es más que un acto de amor, ¿sí?
esta satisfacción de esta necesidad de alimento, obviamente cuando hay gusto, cuando hay una satisfacción de ver a ese niño que se está alimentando, que se le está cubriendo esa necesidad, ese gusto por cargarlo, por tenerlo cerca, por tener ese contacto físico y aparte por hablarle, ¿sí? Hablarle en el momento que se está alimentando, ¿no? Empezar a tener actos comunicativos, pero ¿qué más grande acto comunicativo y de amor? Porque también vamos a considerar la comunicación como un acto de amor, que el amamantar al bebé, ¿no? Entonces, ahí ya se está satisfaciendo una necesidad, ¿no? Básica, básica. Por eso hemos y tenemos que citar a Abraham Maslow, este psicólogo humanista. Entonces, cuando se satisface una necesidad básica con gusto, sobre todo esta figura de los padres a los hijos, eso lo aprende el hijo. Y eso se lo lleva como esquema, ¿sí? De educación, ¿sí? De relación, porque justamente la educación es un acto de relación, ¿no? ¿Y qué es lo que hace que este acto de relación se dé? No es más que ese elemento fundamental en todas las relaciones humanas, que es la comunicación. Ahora, para poder establecer un acto de relación sana, debe de haber un tipo de comunicación, obviamente en ese rango, ¿no? Aquí vamos a los tipos o estilos comunicativos o estilos de comunicación, ¿verdad? Cómo nos comunicamos, decíamos en los primeros videos, ¿no? Cómo nos comunicamos, para qué nos comunicamos, ¿no? La forma de comunicarnos es importantísima porque a partir de ahí establecemos un tipo de relación, ya sea un tipo de relación cercana, íntima o un tipo de relación lejana o simuladamente íntima, ¿no? Pero en realidad que es lejana, ¿verdad? Cuando no comunicamos, eh, quizás desde el interior, como hemos dicho, ¿sí? Sino que comunicamos solo con lo que nos conviene, con lo que nos sentimos cómodos, ¿no? Por no enfrentarnos a nosotros mismos, no comunicamos de manera íntima, no intimamos. Entonces, este acto de comunicar es básico para la satisfacción de las necesidades de cada persona, ¿no? Sobre todo de los padres a los hijos. ¿No? Y para que los hijos lo aprendan así, lo aprendan a aplicar en su vida adulta de esta manera. Entonces, imagínense un docente que se comunica mal, es decir, o que amenaza, que se ve o que se siente en la necesidad de castigar, de reprender, de condicionar desde la comunicación, es decir, aquellos docentes que eligen no hablarle al alumno que se comporta para ellos desde su punto de mira mal, ¿no? Se comporta mal, que ya le ponen la etiqueta de que está mal y de que es un alumno problemático, conflictivo, pues le retiran la mirada, ¿no? Le retiran el contacto comunicativo, ¿sí? Y bueno, aquí hay una complejidad, por supuesto, ¿no? Porque imagínense, bueno, el docente lo hace desde lo que aprendió, ¿sí? Pero que también intenta aplicar, ¿sí? Dentro de su formación académica como profesional docente, intenta aplicar estrategias para que, en teoría, esto le funcione al alumno y pueda comportarse mejor. Es decir, se vea la necesidad de alguna manera, llamar la atención del docente trabajando
si el docente le ha quitado la comunicación, pero habría que ver qué hay detrás del contexto del alumno para poder aplicar esta especie de, no, de contacto cero en cuanto a la comunicación, porque la presencia ahí está, ¿no? La presencia del docente. ¿Qué tanto le está pegando esta actitud que tiene el docente al alumno de acuerdo al referente empírico que trae el alumno, ¿verdad? ¿Qué tanto le está pegando en la herida? ¿Sí? Es ahí donde debería, ¿no? Digo debería porque tendría que reflexionar el docente no solo sobre cómo aplicar sus estrategias en psicología educativa, qué tanto realmente le estaría beneficiando al alumno en cuanto al contexto educativo del alumno mismo, ¿no? Es decir, lo que trae cargando de casa el alumno. Uh-huh. ¿Qué tanta validez tendría ese tipo de estrategia, ¿no? O un castigo, o poner ciertos límites. Es aquí donde viene el interjuego de los estilos de apego que tanto trae cargando en cuanto a la satisfacción de necesidades del alumno, ¿sí? Que esté necesitando realmente el alumno y que esté necesitando realmente el docente, ¿no? Aquí es que el docente tendría que cuestionarse, yo como docente, ¿qué estoy necesitando para estar aplicando este tipo de estrategias que creo que podrían funcionar? Le puede atinar o no, ¿verdad? ¿Qué estaría necesitando yo primeramente, ¿no? Antes de aplicar una estrategia? Si no sería una estrategia arbitraria, porque no estoy considerando el contexto y la psicología del alumno. Que si bien es cierto, el docente no es psicólogo, ¿no? Sí debe de tener una base psicológica para poder aplicar determinadas estrategias a determinados casos en el aula. En el aula se dice que hay una fenomenología eh, por la diversidad de casos, es decir, de personas, los alumnos que hay en un grupo, en el grupo escolar. Entonces, si el docente no conoce a sus alumnos, sí que sería arbitraria la estrategia aplicada. La estaría aplicando desde su propia necesidad, es decir, desde sus propias necesidades de apego. Y es ahí donde donde lo clasifica o donde podríamos estar clasificando, por así decirlo, de acuerdo a lo observable, ¿sí? A lo observable, estaríamos clasificando a determinado docente de acuerdo a su juicio, su juicio viene de acuerdo a sus propias necesidades como persona, antes que como docente, en cuanto a la aplicación de la cierta estrategia, ¿no? Es decir, en muchos de los casos, las estrategias que aplican los docentes es por sus propias necesidades personales, es decir, lo que necesita esa persona, que es el docente, de sus alumnos, ¿sí? Habrá docentes que no sean tan rígidos, que no sean tan tajantes en cuanto a la aplicación de una estrategia, independientemente si es un nuevo modelo educativo o si es un modelo educativo pues que no se ha cambiado, ¿verdad? Que sea, eh, pues con el que se ha trabajado ya por varios años o en la aplicación de un nuevo modelo educativo, pues repito. Pues, independientemente de eso, realmente ahí los docentes tendrían que cuestionarse qué tanto lo hago por mis propias necesidades psicológicas, ¿ah?
que por realmente las necesidades del alumno, ¿sí? ¿A qué o a quién estoy atendiendo? ¿Al alumno, a las necesidades del alumno o a mis propias necesidades? ¿Ah? Necesito que el alumno me vea, ¿no? Me considere, ¿sí? Y aquí vienen los estilos de apego, por supuesto. Necesito que el alumno me acepte o necesito que el alumno me reconozca. Ajá. O me vea con respeto, ¿sí? Me respete como la figura de autoridad que soy dentro del aula. Repito, eh, aquí el docente tendría que preguntarse a qué estoy atendiendo cuando aplico una estrategia, ¿verdad? En el aula, una estrategia de cambio de conducta. ¿Realmente estoy atendiendo a la necesidad del alumno o a mi propia necesidad como persona en representación de mi figura de docente? Es se me hace un cuestionamiento interesante que tendría que hacerse el docente para realmente ser auténtico consigo mismo y, y ver a los alumnos tal como son, ¿sí? Ponerlos, eh, ponerlos a nivel de piso, pero también el ponerse a ese nivel, ¿no? Y también el verse tal como es, que es lo que está necesitando, ¿ah? Para poder observar su estilo de apego en su quehacer docente. ¿Mm? Y ver que todo aquello que aplica, cómo es en la relación con cada uno de sus alumnos, con cada uno de sus alumnos, ¿sí? Con algunos alumnos eh, no simpatizará, ¿sí? A otros alumnos, a otros alumnos sí se verán identificados con su maestro o con su maestra, ¿sí? Y eso lo notará el docente o la docente y a lo mejor pues se sienta satisfecho con ello y no se sienta tan satisfecho con aquellos alumnos con los que no simpatiza. Habrá docentes que buscarán simpatizar con todo el grupo, satanizará a aquellos alumnos que no simpaticen con él, los tachará de irrespetuosos, los tachará de irresponsables, les pondrá una etiqueta negativa, ¿no? Querrá incluso ya no tenerlos dentro del aula porque no simpatizaron con él o con ella como docente. Entonces, aquí sí que estamos viendo, ¿no? Como hemos dicho, la insatisfacción de una necesidad por parte de, en este caso específico, de esos alumnos con los que no ha habido una simpatía, una identificación, ¿sí? Y una actitud preferencial con quien sí la ha habido. Entonces, ahí vemos un estilo de apego. Ajá. Porque, bueno, ahí vemos un estilo de apego, obviamente, y por supuesto, por la satisfacción de una necesidad psicológica, ¿ah? Más que por el logro en el trabajo docente. Entonces, tanto docentes como directivos tendrían que preguntarse, ¿qué estoy yo buscando con mi actitud dentro de mi trabajo? ¿Sí? Con mis alumnos, ¿qué busco con ellos? Muchos responderán que aprendan, que sean buenas personas, que se desempeñen dentro de poco de manera correcta en la sociedad, que tengan un buen trabajo y se achacarán todos aquellos logros de los alumnos a él mismo, ¿no? Como docente. Es decir, aquí es donde ponemos muchas de las veces en un pedestal tanto a padres como a docentes. Y aquí es que sí que habría que bajar a esas figuras, padres y docentes, habría que bajarlos a la tierra y decir que tanto padres y docentes son seres humanos, son seres humanos que tienen aciertos, pero que también tienen cosas que mejorar. Y porque en mucho de su comportamiento obedece
¿no? Y satisfacción de necesidades desarrolladas, obviamente cosas no satisfechas y que pretenden satisfacer, ¿sí? Sí o sí, de una u otra forma, con las personas con las que se relacionan. En el caso de los docentes, con sus estudiantes, con sus alumnos. Y también de ahí el punto de mira, ¿no? De si soy el docente, si soy el maestro, si soy el coordinador, si soy el facilitador, si soy el instructor. ¿Cómo se ve el docente a sí mismo? Dice, bueno, trabajo como docente y punto. Ya el alumno tendrá que ponerle la etiqueta que considere. Si realmente quien tiene enfrente le está dejando o cree que está aprendiendo mucho por esa identificación, ¿sí? Que tiene el alumno para con ese docente, ¿sí? Si se identifica mucho con él o con ella como docente, ese alumno, entonces sí estará dispuesto para aprender, pero si no hay esa identificación, si empieza a verle defectos, si empieza a sentir que una resistencia para aprender con esa persona que tiene enfrente, ¿sí? Lo ve como una persona con muchos fallos, ¿no? O un maestro con muchos fallos, le critica, le juzga, ¿no? No se identifica, obviamente que hay un obstáculo en el aprendizaje, ¿no? Pero sí que tienen que ver los referentes empíricos de cada quien, tanto del alumno como del docente. En este caso, si el alumno se resiste a aprender, sí que es más cuestión de su referente empírico en cuanto a la relación que tiene con sus padres. Entonces, sí que lo manifiesta en el aula esa resistencia a aprender. Si por ahí tiene resistencia a relacionarse, o más bien que su padre, su madre han tenido resistencia a relacionarse con él, con ella, con ese niño, con esa niña, estos a su vez tendrán resistencia a relacionarse con ese docente, con esa docente, ¿verdad? Ahí estarán manifestando todo. Así que sí que tienen que ver mucho y en gran medida los estilos de apego en la docencia. Y sí que los tendría que tener en cuenta, tomar en cuenta el docente para poder hacer un trabajo lo más objetivo posible, ¿sí? Si no de lo contrario, como hemos dicho, se estaría dejando llevar por la satisfacción de sus propias necesidades, es decir, repito, porque el alumno le considere, porque el alumno le reconozca, por ser aceptado por el alumno, por los alumnos o que determinados alumnos le acepten, porque a lo mejor pues le da lo mismo que le acepten otros alumnos, que le acepten o no otros alumnos del mismo grupo, pero que a lo mejor dirija su atención a determinados alumnos del grupo. Y si no le aceptan, a lo mejor ya eh, se siente mal, ¿no? Sí que hay una dependencia emocional muchas veces por parte de los docentes, porque determinados alumnos no le aceptan. Un celo por sus compañeros docentes, porque a ellos sí le aceptan, ¿no? Entonces, es ahí donde se ven manifestados los estilos de apego en los docentes, en ciertos docentes, ciertos tipos de maestros. Obviamente que este tema da para más. Lo vamos a dejar hasta aquí. Espero les sirva tanto a los alumnos como a los docentes y nos vemos para la siguiente.